Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! No más parásitos. Garantiza tu salud desparasitando a todos 2 veces al año. No más parásitos. Recomendado para el tratamiento de toda tu familia. Familia sana y feliz con No más parásitos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, construyendo el camino. Banco Cuscatlán presenta Las TECs en modo selecta desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca desde las 6:15 de la tarde este sábado 22 de marzo por Sonora FM 104.5 o síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, Las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completo de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este jueves 20 de marzo, un jueves luego de esa derrota que tuvo la selección en el debut del profesor Hernán Bolío Gómez. Hay que hablar, por supuesto, del planteamiento, de situaciones tácticas, las situaciones del partido. Gracias por acompañarnos. Un saludo, como siempre, a los que están pendientes a través de Radio Sonora 104.5, también a través de las diferentes plataformas digitales de Los Ex del Fútbol, Facebook y YouTube. Y, por supuesto, recuerde que lunes, miércoles y viernes estamos a través de la señal de Tigo Sports. Profe Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Manuel, profe Elmer, amigos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias por elegirnos. Buen provecho a quien está comiendo. Y, digamos, empezó la era Hernán Darío Gómez. Solamente. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, Diana. Sé que por lo general a la gente no le gusta que uno sea optimista, sí. Pensar con positividad en estos días. Yo sé que la gente busca sangre en estos días. Pero dentro de todo, dentro del resultado que se pierde el partido, inicia una nueva era con muy poco tiempo de preparación y que a mí me deja en la impresión general, me deja la impresión de que tenemos un entrenador que es un viejo zorro, y lo voy a explicar después. Es un viejo zorro, él sabe lo que hace y lo que quiere. A eso vamos después, bueno, ¿no? Pero por lo menos en primera instancia, como diríamos, no es... Sí, ya. Profe Elmer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, no, después de los acontecimientos del último mes, algo que sabemos es que no es. Él no es. No es. La palabra que empieza con P, no es... ¿Verdad? Así es que, eso. Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, a todos los que nos escuchan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y bueno, no, pero el entrenador dijo que la era de él empezaba en los partidos de eliminatoria. Ahí está el primer punto, porque es un viejo suma. Pues sí, a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, dista del discurso del entrenador anterior, por ejemplo, ¿se acuerdan? Donia dijo, queremos ganar el primer partido y después el siguiente partido. Después ya no era tan importante ganar, sino los partidos que sumaban. ¿Sabe cómo le dicen en el barrio a eso? Verdes, que le faltan madurar. Porque dicen una cosa primero y después empiezan a justificar, entre comillas, dándose cuenta de que la cosa no es tan fácil de entrada. O sea, la gana, la motivación y todo te hacen decir cosas
y encima el periodismo, la opinión pública local a veces te empuja a decir cosas que la inexperiencia hace que no la penses lo suficiente y después terminas siendo esclavo de tus palabras. Sí, luego yo creo que voy a empezar por la conclusión en términos de lo que ha sido este primer partido de preparación amistoso, como le quiera llamar cada quien, pero creo que entender que no se descubre nada, o sea, lo que se ha cambiado de entrenador, el recurso humano, el talento humano, el grupo de jugadores es el mismo, con algunos nombres más, menos dentro de la lista, a gusto de cada quien, pero no esperemos tampoco milagros en el sentido de que el entrenador en automático nos va a hacer que juguemos como jugaron los equipos, por lo menos que podemos decir que él ha dirigido. Depende mucho de la base de jugadores, del fundamento de los jugadores y eso. Ahora, lo que se espera es ver qué es la diferencia en relación al entrenador anterior a este. Y dentro de eso hay un montón de puntos que creo que de eso va el análisis del día de ahora. Bueno, vamos a dar inicio hablando de ese partido de la selección en donde iniciamos ganando con un golazo de Jairo Enríquez a los 4 minutos. Fue un golazo de Jairo Enríquez, pero poco lo disfrutamos ese tanto porque rápidamente llegaba el empate a los 6 minutos de parte de González. Luego Escobar al 74 ponía el 2-1, pero usted se pregunta también, aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver cómo salía el profesor Hernán en este primer 11 inicial, y era precisamente de la siguiente manera, con Tomás Romero, a toda la zona defensiva le pegamos, ¿verdad? Tomás Romero, Alex Larín, Jorge Cruz, Julio Cibrián, Brian Tamacas. Lateral izquierdo creo que habíamos dicho Diego Usted, Flores. sí, ya no me hicieron caso. Usted, bueno, me está atribuyendo a mí nada más. Sí, Dianita, solo yo me equivoqué. Narciso Orellana, también Melvin Cartagena, Darwin Serén, Santos Ortiz, Nathan Ordaz y Jairo Enríquez. Era el 11 titular para enfrentar al Houston Dynamo en este primer partido, que como mencionamos, de carácter amistoso, el primero de la fecha FIFA. Hay que recordar que el segundo es este próximo sábado frente a Pachuca en el Mágico González. Al final yo creo que todos podemos sacar conclusiones, pero yo antes de pasar con ustedes el análisis de cómo vieron ese partido, es un encuentro en donde podemos sacar esas conclusiones tácticas y técnicas en un partido de carácter amistoso, siendo el primero para un entrenador que tuvo 6 días de trabajo con los jugadores. Voy a tomar la posta por lo que me da la edad, ¿verdad? Ayer los primeros 15 minutos no lo pude ver porque venía de mi trabajo. Escucho cuando me subo al vehículo el gol del empate de Houston y dije, empezamos mal. Y ahí me entero que íbamos ganando 1-0. Entonces me senté en casa y normalmente yo tengo mi cuaderno donde hago algunas anotaciones. Ayer no hice ninguna anotación, me senté a ver el partido. Me senté a ver las sensaciones más que la cuestión la táctica o ver algunos movimientos. Sobre todo el entrenador. Nosotros pedíamos ayer en la mañana, en el programa del mediodía ayer, pedíamos lo mínimo orden. Y fue lo que encontramos. Augurábamos que seguramente iba a cambiar el parado táctico. Y lo cambió. Las cosas que esperábamos ver del entrenador las vimos. Y después, cómo atacar y cómo defender, sobre todo la pelota parada, también se cambió. Y vimos algunos nombres que son recurrentes, que cuando estuvieron en la cancha, dieron una sensación frente al rival, y cuando no estuvieron en la cancha, el equipo dio otra sensación. No voy a dar el nombre, pero es el mismo que todo el mundo. No voy a decir queremos porque yo no, pero quiere que ya no esté en la selección porque está muy grande. Miren el equipo, la disposición táctica de acuerdo a la famosa, que todo el mundo, entre comillas, no aplaude, la primera presión alta del equipo con la cual ganan la pelota en Jairo y hacemos el gol, y tuvimos alguna posesión posicional, digamos, ¿no? El primer tiempo. Un ataque posicional. Exacto, mantuvimos más tiempo la pelota del lado de Houston que en el segundo tiempo. Entonces,
por lo general fue por recuperar la pelota Cerca. alto por No, una disposición de Darwin Serén. 2 veces. Es que ahí, cuando nosotros hablamos de una presión alta y de todo lo demás, no solo tiene que ver con quién roba la pelota, sino que tiene que ver quién obliga al rival a transitar por lugares donde ellos tienen menos eficacia. Total, ¿no? ahí está. Entonces, Con tapar una línea de pase, yo estoy obligando a que vaya para otro lado, en donde yo sé que tengo más gente para presionar. Entonces, el primero que salta a la presión no necesariamente tiene que ir directo a la pelota de bocado, no, es inteligentemente saber dónde me paro para tapar una línea de pase y que vaya por la banda donde tengo 3 contra 2 y ahí ejercemos una presión alta. sobre todo porque tenés 2 chicos, y hablo de Chicho y de Cartagena, que en el caso de Cartagena es muy dinámico de acuerdo a su edad, ¿no? Sí. Y es un chico que es valiente, a veces demasiado y comete errores. Y en el otro caso, lo mismo, solo que con más experiencia y más vivo que es Chicho Orellana. Entonces, si vos tenés un tipo que va a la presión a un lugar, obligándolo al rival a transitar por el otro, vas caminando hacia el opuesto y empezás a oler la sangre para ver a dónde es que nosotros terminamos a hacer que el rival se equivoque. Entonces, ¿dónde comemos? Exacto, por ahí creo que pasó la parte del primer tiempo. Después lo demás, cosas que esperaba de acuerdo a rendimientos de jugadores que ya conocemos. Y los jugadores también que ingresaron en la segunda parte. Sí, me gustó mucho, sobre todo lo de Castillo. Sigo pensando que él es un extremo que es profundo, sobre todo, que hace algo que en nuestro fútbol y después por las canchas, por la formación, por lo que sea, el extremo va hasta la línea de fondo y en vez de tirar el centro, engancha y volvemos a jugar para atrás. Con Francis, él va y tira centro con las 2 piernas al área. Él como su trabajo y como su formación tiene que ver con ser un extremo que sea profundo, él hace lo que el extremo profundo tiene que hacer. Después, si el 9, el delantero o el opuesto no llega a la posición, ya es problema de quien no acompaña la jugada o es un ítem que el entrenador nuevo tiene que hacer, ¿no? Que cuando Castillo agarre la pelota tiene que obligar a alguien a que vaya al área o por lo menos esté cerca para poder terminar la profundidad que tiene el chico nicaragüense salvadoreño, que entró picante, me gustó. Manuel, conclusiones del juego, si se pueden hacer tras un amistoso. Total, yo creo que hay que sacar conclusiones. No, cuando uno dice no podemos sacar conclusiones de este primer partido porque es muy corto el tiempo, sí se puede sacar conclusiones, pero no significa que esa conclusión sea el final, el objetivo final, ¿no? Sí. Hay que sacar conclusiones de esta etapa en la cual se han cumplido únicamente 2 microciclos, ¿no? Sí. 2 microciclos. Me da la impresión a mí de que tenemos un entrenador que es un viejo zorro, que sabe que con el corto tiempo que tenía para estos partidos, lo primero que él cuidó es la fase defensiva. Lo primero que cuidó es la fase defensiva. De hecho, Lisandro ayer lo mencionaba. Es un momento en el cual hay que hacer énfasis en no salir de bocado, porque una sorpresa en la que de repente por salir a ganar un partido te pase una catástrofe, pues creo que eso habría sido negativo. Creo que él, sabiendo que contaba con muy poco tiempo, primero optimizar tiempo. ¿Cómo optimizas tiempo? Si tú enfocas esas 2 semanas o esos 2 microciclos en una idea táctica de juego, de fase ofensiva, no le vas a sacar provecho. Es decir, en 2 semanas no vas a lograr nada si intentas trabajar la fase ofensiva. Si tú te enfocas en fase ofensiva, es mejor trabajar la fase defensiva, optimizar 2 microciclos en fase defensiva, y que a partir de esa base que vimos muy ordenada de la selección, es un orden priorizado. Lo que hizo nuestra selección es, por sobre todas las cosas, orden. Y a ¿En ambas fases? No, es que se preocupó, eso es lo que yo te comento, se preocupó única y exclusivamente de la fase defensiva. Lo que podíamos hacer en fase ofensiva era recuperar y tratar de terminar la jugada lo más rápido posible. Pero eso te da la impresión
de que no ha habido tiempo de trabajar la siguiente fase. ¿Por qué digo que es un viejo zorro? Porque ven orden. Porque sobre la base en la cual sabes que no va a haber una catástrofe en un partido, sino que comenzás a trabajar ordenadamente en un bloque muy compacto, y hablo compacto no solo un bloque corto horizontalmente, sino también verticalmente. Éramos una cajita a la hora de perder la pelota. Nuestra selección era una cajita donde costaba entrar. ¿Qué oportunidad de gol tuvo Houston Dynamo? Luego vamos a escuchar gente que dice, pero la calidad del rival. No importa eso, en este momento hay que cuidar la fase defensiva, y en la fase defensiva muy bien en ese sentido. Es donde se debe iniciar el trabajo. Sobre esa base, entonces comenzar a trabajar el resto. A mí cuando la gente hace esa pregunta me viene siempre el sarcasmo. ¿Sí? Me dice la calidad del rival. El rival juega en la misma liga que juega el mejor jugador de la historia. Punto. Y nuestro mejor jugador. Y en la misma liga donde nuestro mejor jugador pelea por un puesto, que es Nathan Ordaz. Sí. Nathan Ordaz, que nuestro mejor jugador en esa liga pelea por un puesto. Y hay que decirlo tal cual. Entonces, no podemos nosotros quitarle mérito al rival. Lo que sí para mí es que nuestra selección, en el poco tiempo de trabajo que tiene, priorizó el orden en fase defensiva para después, con el poco tiempo que se tiene, ese es el gran reto, que se tiene muy poco tiempo para que de aquí en adelante sobre esa fase defensiva ordenada comences a trabajar en qué hago cuando recupero la pelota, cuáles son los recorridos que hace mi equipo en esa transición. Recupero la pelota, no voy a intentar terminar la jugada muy rápido, sino que ahora lo que voy a intentar es un ataque posicional como los que se logró cuando conseguíamos hacer una presión alta, porque era una presión alta decidida, se tomaba la decisión elegida por principalmente Darwin Serén. Darwin Serén de repente intuía que ahí podía comer sangre, tapaba línea de pase, y luego nuestra selección como bloque saltaba la presión. El gol vino por eso, el gol vino por una presión alta en la que decidió nuestra selección hacer esa presión alta, recuperamos alto y logramos el gol. Luego de eso, físicamente yo no puedo decir que nuestra selección se vio mal, porque nuestra selección descansó en el hecho de que tácticamente cada quien cuidó su parcela. Se marcó en zona, cada quien en un bloque corto. Cuando tú estás bien ordenado, no tenés que hacer tanto recorrido. Nuestro equipo no fue de ir y venir en un despliegue físico extraordinario como para decir físicamente nos pasó por encima el rival. No sufrimos en el partido. No. Y esa es una base en la cual el profesor Hernán Darío Gómez, que conoce que es un lobo, es un zorro, sabe que sobre la base en la que ya tengo ordenado mi equipo, sobre eso voy a trabajar lo que viene. Esas son mis conclusiones del partido. Profe. Yo tengo apuntes aquí, un montón de preguntas para Manuel, mira lo que estuvo desarrollando. No, dentro de lo que yo tengo, lo bueno es que me parece haber observado de parte de los jugadores disposición. Mucha. Que quiero comparar con la etapa anterior del entrenador español Dóniga. No la había, pero que no se entienda la disposición completamente como el ánimo de estar en el equipo y querer o no querer hacer las cosas, sino disposición en el sentido de que tenés un entrenador de experiencia que te convence con el discurso seguramente, pero hablo de la disposición en el sentido que la idea del entrenador se te hace más cómoda, más entendible para decir, ahora entiendo lo que quiere y sé lo que tengo que hacer. A eso me refiero inicialmente con la disposición, que también suma el aspecto actitudinal, de decir, estoy más cómodo con un entrenador que le entiendo el discurso, le entiendo la metodología, es claro en lo que quiere y en lo que busca definitivamente. Entonces creo yo que ese es el primer punto de lo positivo. Concuerdo con lo que ya desarrolló Manuel, que uno que es lo que identifica en relación al proceso anterior es un orden diferente al anterior, y como consecuencia de esa disposición de los jugadores. Y quiero también hacer la comparación con el proceso anterior, porque que en el anterior no había orden. Tal vez no es que no se intentaba establecer un orden, sino que como consecuencia de esa falta de disposición, ya sea porque el jugador no terminaba de entender la idea del entrenador, no está acostumbrado a jugar con una línea de 3 y el funcionamiento táctico que haría el entrenador, se te dificultaba mantener el orden, seguir. ¿Le puedo agregar algo a lo que acaba de decir? O viceversa. Exacto. Entonces, luego dentro de esto, el otro aspecto es que el entrenador priorizó la experiencia. Sabe que tiene poco tiempo. Sí.
y como cualquier persona que maneja un grupo, necesitas resultados inmediatos, no tenés tiempo de estar formando gente en este momento, te urge el resultado, necesito trabajar con los que ya sé que puedo pulir de aquí a 2 meses, de aquí a 1 mes, punto. Luego habrá tiempo para discutir si hay que incorporar jóvenes, si hay que darle oportunidad, potenciar talento y todo lo demás. No hay tiempo para eso. Doniga tenía un poquito más de margen, creo yo, y la visión del hecho de saber que para él, y lo puedo decir así, el tener un grupo de experiencias era con mayor dificultad para tener esa disposición o esa poca disposición que tenía anteriormente. Ahora a Hernán Darío Gómez se le hace más fácil el tema de decir experiencia, y si vamos a hablar de experiencia, él está curtido en ese sentido, así que nos vamos a entender de qué es lo que ellos buscan, qué es lo que quieren, y vamos a facilitar este proyecto, proceso, como le quiera llamar cada quien, que luego podemos diferenciar entre... Que eso no hay que quitar el dedo del renglón, es proyecto 2030. Sí, pero luego decís, vaya, el proyecto... Que eso no desvincula del objetivo a corto plazo. Me parece fenomenal, pero un proyecto o proceso 2030, que el proyecto inicial es hasta diciembre. Porque tenés parámetros a medir, a alcanzar y todo lo demás. Sí. Objetivo número 1, clasificar a la siguiente ronda. Es un proyecto 2030 que tiene objetivos a corto plazo. Y no, sería un proceso. Y es que ahí podemos discutir la diferencia entre un proceso y un proyecto. El primer gran objetivo es competir para este mundial, ¿no? Es este mundial. Yo diría que el primer objetivo es los primeros 2 partidos de junio. Okay. Para poder aspirar a luego a competir para el mundial, porque la dificultad para mí es Anguila y Surinam. Sí. Anguila posiblemente con lo que se tiene con Doniga o con Hernán Darío Gómez, creo yo que se puede sacar adelante ese partido de ir por el resultado de los 3 puntos. Y no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que hacemos 7. Sí, y aparte con este plantel que se vio anoche, no deberíamos tener mayor dificultad. Que el partido va a tener alguna dificultad, pero, sí, luego el partido que sí es difícil, y luego dependerá del partido entre Surinam y Puerto Rico, de cómo esté el escenario del segundo partido frente a Surinam. Ese sí representa una dificultad grande, por el tema que Surinam no es Anguila, no es todas las islas que nos hemos enfrentado anteriormente. Creo que es una de las selecciones que está mejor reforzada y tiene el mejor nivel de rendimiento en términos de las selecciones de caribeñas con las que hemos enfrentado en este proceso. Eso en ese sentido. Hay que contextualizar a la gente que Surinam no es solo Surinam. Es Holanda. Exacto. Surinam es una isla holandesa que ha sacado jugadores como Clarence Seedorf. Nada más. Entonces... Sí. Becker. Exacto. El otro del Real Madrid, que era bastante parecido a Seedorf también, si recuerdan, también de mediocampista. Drenthe era. Drenthe. Exacto. Entonces, de ahí es donde los equipos de la primera división de Holanda van a pescar jugadores, sabiendo que prácticamente se los llevan gratis y ni siquiera tienen que hacer un proceso de cambiar de nacionalidad, es directamente, o sea, ¿sí? Si es surinamés, directamente es de Países Bajos, entonces y se lo llevan muy chiquito y lo forman en Holanda, que es una de las mejores canteras, digamos, del mundo. Tal vez no sea la liga más competitiva, pero sí es una de las mejores formadores, una de las mejores. Entonces también hay que decirle por qué Surinam es tan importante como nosotros creemos, o por qué el partido contra Surinam va a ser tan difícil como nosotros creemos. Sí, y luego dentro de los aspectos positivos o buenos que tengo, me parece que desde mi perspectiva personal, si yo tuviera que resaltar jugadores, me parece muy bien lo que hizo Cibrián, liderazgo en la defensa, me parece que bien lo de Melvin Cartagena. Cibrián, ¿no? Y sí, cuando sale Darwin. Me parece que muy bien lo de Francis Castillo. Yo esos 3 jugadores resaltaría dentro del partido. Dentro de lo malo, el resultado definitivamente, no hay nada como tener una victoria, incluso un empate, para trabajar lo que resta, ¿verdad? En el sentido de la percepción de la gente, sí, del aficionado en general. Luego el tema de no contar con todos los jugadores que pudieran estar disponibles para la selección, tomando en cuenta que dentro de esos algunos por variables que están fuera del control, como por ejemplo la lesión de Steven Vázquez, posiblemente tuviésemos una dinámica un poquito diferente, tampoco es que es una gran diferencia. Brian Hill, por ejemplo,
son Sí, de pero las... nos faltó alguien en esa presión alta porque Nathan tiene características diferentes. Extremo. Sí, y alguien que en vez de correr al espacio pudiera conectar o circular mucho más por el medio, tratando de postear de espaldas. Y luego, eso entre lo bueno y lo malo, luego resaltar algunos aspectos. Creo que sí, el partido engloba o encierra todo lo que verdaderamente la palabra, el anglicismo hace referencia. Sí fue un sparring, un partido de preparación, de medición, de ver cómo estamos y todo lo demás, independientemente del resultado. Y luego el elemento que sí es de tomarlo en cuenta, que se enfrenta a un equipo como el Dinamo de Houston, que ustedes describían algunas situaciones en cuanto a la selección, que Manuel planteaba el tema de que el entrenador se ocupa mucho de la fase defensiva. El Dinamo de Houston no tiene que estar pensando, miren cómo vamos a hacer las transiciones, cómo voy a hacer el parámetro, o sea, los automatismos, tiene ritmo de competencia, es un equipo de fútbol y trabajan día a día, semana tras semana. Nosotros sí tuvimos que prepararlo. Exacto, entonces en términos de selección tenés la dificultad que vas a enfrentar a un equipo que las dinámicas de juego, la preparación, ritmo, todas las fases de juego las tiene bien definidas, tiene su plantel bien definido, y en este caso el entrenador está incursionando con un grupo nuevo en selección, en el cual se tiene muy poco tiempo para trabajar e implementar una idea. Dentro de eso no me contradigo en otros momentos cuando lo que he planteado, que para eso es la diferencia entre un entrenador de equipo y un estratega de selección, que en poco tiempo tenés que tratar de cubrir, gestionar, trabajar, preparar todos los elementos que implican y obtener un resultado. Entonces, por eso el partido es importante determinarlo dentro de un sparring o partido de preparación como tal, pero insisto, el aficionado por demás no va a dejar de sentirse mal porque pierda su selección, sobre todo los que fueron al estadio, que están ahí, van por ver a su selección. Obviamente es mejor ir a ver la selección y tener la sensación de que jugó ordenado, puntos positivos y además de eso una victoria. Pero luego, a nivel general, creo yo, y que es el análisis del cuerpo técnico, la gente que maneja estos aspectos, que se cumplieron los objetivos en términos de la preparación. Manuel decía, se ocupó de la fase defensiva y luego complementó, y ahí venía una de las preguntas, por ejemplo, y creo que es válida, ¿habrá tiempo para el partido del sábado de corregir y que el aficionado diga, bueno, se ocupó de la fase defensiva? ¿Es suficiente tiempo después de este partido para llegar a sábado y ver algo diferente después de la fase defensiva, tomando en cuenta que se enfrenta a otro equipo? Post recuperación de balón, por ejemplo, ¿qué hacer después de ganar la pelota, después de recuperar? Yo creo que no es suficiente tiempo, pero algo distinto vamos a ver. No, y aparte... Ya sobre eso, perdón Emiliano, sobre eso, cuando tú vas al videoanálisis y decís, ok, aquí recuperaste la pelota. Yo lo que quiero es que cuando recupera la pelota Melvin Cartagena, aparezcan 2-3 opciones de esta forma. Por ejemplo, el extremo, necesito que tu movimiento post recuperación, que es una de las fases del juego, no solo es defensiva y ofensiva, sino la transición que hago cuando recupero la pelota. En el momento que ves que tu compañero recupera la pelota en esta zona, tú tenés que moverte hacia acá o hacia acá para darle 2-3 opciones al que recupera la pelota. Pero de eso no habíamos tenido una base sobre la cual trabajar e intuir esos automatismos para que nuestros recorridos o el ser opción, a dónde tengo que ser opción. Si tú te fijas, ayer nuestra selección, nuestros dos centrales, en ningún momento, y no lo digo en mal sentido, por favor, claro, porque hicieron un partidazo ambos. Para mí ambos hacen un partidazo, sino que lo digo en el sentido de cómo tú podés ver que nuestra selección trabajó solo fase defensiva. Es el hecho de que cuando recibía la pelota nuestros centrales cuando se ofrecían como opción, por ejemplo, nunca hubo una apertura de centrales en posición de lateral y nuestros laterales en posición alta y uno de los dos contenciones que se viniera a meter para hacer una línea de 3 y sacar la pelota limpia desde atrás. Por eso es que no tuvimos ataques posicionales, porque el ataque posicional depende de mucho de cómo sale la pelota desde atrás, y nuestra pelota desde atrás salía con dos centrales que estaban preparados para la pérdida. Claro. Estaban por dentro, no se abrían para poder generar espacio, sino que estaban por dentro, un juego directo para intentar que la segunda pelota
sea nuestra, estar listos para la pospérdida, que la segunda pelota sea nuestra. Entonces, ahí a mí me da la evidencia de que nuestra selección no ha trabajado todavía, porque no le ha alcanzado el tiempo, no ha trabajado todavía cuáles son los recorridos para hacer opción, para mostrarme que mi compañero tenga 2-3 opciones de pase. Bueno, perdón, cerrando lo del sparring, el sparring fue muy bueno. En la primera, prácticamente la primera jugada del partido, el sparring quiere salir jugando, nosotros hacemos esa buena presión alta, entre comillas, obligamos al error y le hacemos el gol. ¿El rival empezó a tirar pelotazo o siguió practicando su salida ordenada desde abajo? Intentó siempre dentro de la lógica, no obviamente, pero es por lo mismo, porque ellos ya tienen esos automatismos. Después, algo que fue bien marcado y tiene que ver con eso, con la posesión de la pelota, es la circulación que le dan ellos a un toque, sabiendo que su compañero está donde debe estar, y a nosotros nos costó mucho más esa circulación de tocar y jugar al espacio. Entonces, muchas veces robamos la pelota, más que todo para atacar, y algunos de nuestros jugadores llevaba mucho la pelota, o la llevaba mucho y terminaba contra el orden de ellos porque no encontraba línea de pase, o teníamos que regresar para tratar de que saltara la línea la defensa y poder generar espacios interiores. Yo eso es lo que vi, y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Manuel. La falta, entre comillas, de trabajo, de dónde recuperamos la pelota, por dónde debemos atacar, con quién debemos atacar, el no tener un 9 poste, digamos, también de referencia te genera no un problema, pero sino te genera una situación que normalmente los jugadores de nuestros equipos, que son la mayoría de los que estaban atacando, todos los equipos juegan con un 9 poste. Y esta vez tenemos a Estás acostumbrado a que cuando recuperas levantás la mirada y sabes que allá hay un 9. ¿Sí? Sea quien sea, hay un 9 y sé que tengo como última opción, si no tengo cómo asociarme en corto, tengo un 9 de referencia que puede jugar de espalda. Exacto. En esta ocasión no se ha trabajado esa parte, no quiere decir que sea malo, porque en muchos partidos puede que necesitemos no jugar o que no necesitemos un 9. Lo que ha pasado acá es que, a ver, nos ha dado tiempo de leer una página de libro. Exacto. Una página de libro. La otra parte habrá más tiempo para irla mejorando sobre esto. Vamos a hacer la primera pausa, regresar. Venimos con un poco de análisis táctico, lo que pasó ayer en las situaciones de juego, sobre todo en los goles en contra del señor Manuel Salazar. Por eso lo hacemos al regresar. También hoy Japón se convirtió en la primera selección clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Vía eliminatorias, los nipones vencieron 2-0 a Bahrein y a falta de 3 fechas consiguieron el boleto a Mundial. Así que ya regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! No más parásitos. Garantiza tu salud desparasitando a todos 2 veces al año. No más parásitos. Recomendado para el tratamiento de toda tu familia. Familia sana y feliz con No más parásitos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Banco Cuscatlán presenta Las TECs en modo selecta. Desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca. Desde las 6:15 de la tarde, este sábado 22 de marzo. Por Sonora FM 104.5. O síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, Las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. Todos los días están llenos de sí con tu tarjeta de débito Cuscatlán. Dile que sí a ir juntos al lunch. Sí a tu café de todos los días. Sí a consentirte en el salón. Sí a la noche de cines. Sí a pueblear el finde. Dile sí a cumplir tus sueños. Dile que sí a todos los beneficios de tu tarjeta de débito Cuscatlán. Y olvídate de sacar efectivo. Banco Cuscatlán.
Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería, Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, Construyendo el Camino. Esta es la cancha oficial donde juegas los partidos más importantes. No eres solo un espectador, eres el protagonista. Cada partido, cada apuesta es una oportunidad de triunfo. Tú decides, ¿te quedas en la banca o saltas a la cancha? Regístrate ya y conviértete en la estrella con un bono de bienvenida único para que comiences a ganar con la fiesta del fútbol de Europa y América. Dale.sb, la cancha oficial de los ganadores. Lotería Nacional de Beneficencia. Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería, Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, Construyendo el Camino. Con Neuroglutan ya recuerdo el aniversario de mi esposa y hasta el cumpleaños de mi mamá. Ahora sí logro concentrarme y sacar 10 en mis exámenes. Neuroglutan, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios y toma Vitacil Soya. Acepta el reto. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Banco Cuscatlán presenta Las TECs en modo selecta desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca desde las 6:15 de la tarde este sábado 22 de marzo por Sonora FM 104.5 o síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, Las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. Esta es la cancha oficial donde juegas los partidos más importantes. No eres solo un espectador, eres el protagonista. Cada partido, cada apuesta es una oportunidad de triunfo. Tú decides, ¿te quedas en la banca o saltas a la cancha? Regístrate ya y conviértete en la estrella con un bono de bienvenida único para que comiences a ganar con la fiesta del fútbol de Europa y América. Dale.sb, la cancha oficial de los ganadores. Lotería Nacional de Beneficencia. Banco Cuscatlán presenta Las TECs en modo selecta desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca desde las 6:15 de la tarde este sábado 22 de marzo por Sonora FM 104.5 o síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, Las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. Todos los días están llenos de sí con tu tarjeta de débito Cuscatlán. Dile que sí a ir juntos al lunch. Sí a tu café de todos los días. Sí a consentirte en el salón. Sí a la noche de cines. Sí a pueblear el finde. Dile sí a cumplir tus sueños. Dile que sí a todos los beneficios de tu tarjeta de débito Cuscatlán. Y olvídate de sacar efectivo. Banco Cuscatlán. Disfruta de los mejores partidos del Barcelona y Real Madrid con el staff de los ex del fútbol. Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por acompañarnos. Un saludo a los que siempre están pendientes a través de Radio Sonora, también a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Si nos quiere escuchar también, luego lo puede hacer a través de Spotify. Ahí quedan los programas para que usted sea parte también de esta comunidad de los ex del fútbol. Vamos a analizar las situaciones de juego. No sé, Manuel, cuáles son las que usted trae para poder ejecutarlas. Sí. Si serían las transiciones, fases de juego o las jugadas en específico. Sí, voy a hablar un poco acerca de principalmente qué fue lo que nuestra selección llegó a hacer, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que quisiera que nos quedara un poquito más claro de qué es lo que nuestra selección intentó como prioridad. Yo creo que nuestra selección, cuando este fue el dibujo táctico inicial, el 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Le pegué. Sí, le pegaste, sos la que más le ha pegado. Pechita, ¿no? Pero el tema es que nuestra selección no pasó tanto tiempo parada así, sí, no. Porque este era nuestro parado en posesión de pelota. Y nuestra selección ayer priorizó, como ya lo hemos redundado, priorizó la fase defensiva, la fase sin pelota. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Nuestra selección en este momento, cuando perdía la pelota, por lo general lo que hacía era trazaba una línea imaginaria a esta altura y nuestra selección procuraba retroceder a esa altura su jugador más adelantado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si perdíamos la pelota, por lo general lo que vimos de nuestra selección era esto, era retroceder hasta esta zona y era ahí donde nuestra selección hacía un bloque. Cuando el rival, y lo podemos ver evidente, nuestro último jugador era Jorge Cruz y nuestro delantero más adelantado era Nathan Ordaz, y habían 25-30 metros entre ambos. Eso a mí me pareció algo muy bueno, es algo que vemos, que por lo general no vemos en nuestra liga, hay que decirlo así. Nuestra liga está acostumbrada a jugar partida, a que los defensores defienden cerca de su arco, los atacantes están muy lejos. Y nuestro bloque fue un bloque muy corto y compacto. Cuando hablo de corto y compacto también es que no solamente era corto horizontalmente, sino también era corto verticalmente. Hacia los costados también obligábamos al rival a intentar redondear la pelota o girar el balón y que nos intentara hacer daño por fuera. No nos hacía mucho daño por dentro. Una cuestión también para separar, digamos, no una época de la selección de otra en tan poco tiempo. Tampoco veíamos un bloque tan firme, aún con equipos que nos atacaban, con la antigua disposición que tenía el entrenador anterior. Con la línea de 3 o 5. Sí, se veía un equipo más largo. ¿Sí? Se veía un equipo más largo donde veíamos recorridos más largos. Varias veces, sobre todo en uno de los partidos que se jugó en el Caribe, no recuerdo, pero vimos a jugadores como Cartagena atacar como extremo. Sí. En un momento que él se superponía con Tereso Benítez, que había jugado como lateral alto, que lamentablemente era en la época donde teníamos a Brian Tamacas lesionado, pero veíamos hacerle, sobre todo a Melvin Cartagena, recorridos imposibles, muy largos fuera de la posición, que aparte lo hacían ver a él mal también, porque caía en una posición donde normalmente él tiene que tomar decisiones diferentes a las que toma estando en el centro de la cancha, teniendo a un escudero que sabe cómo se juega, como es Chicho, y no volcado al extremo derecho. Y eso hacía después que Chicho quedara solo en el medio, que los centrales tuvieran que salir muy largo, que los centrales a la hora de tener que ir mucho a cubrir la espalda de los laterales altos también quedaran espacios interiores, donde nosotros veíamos muy frágil a la selección, aún con equipos que no eran tan buenos ni tan poderosos en ataque. Y eso es algo que creo que entre los jugadores, el cuerpo técnico vigente de las selecciones nacionales, más lo que tú decías, ¿no?, la experiencia y el bagaje que tiene el Bolillo Gómez, fue lo primero que detectaron en la selección y decidieron hacer un bloque mucho más compacto. Sí, esto hay que resaltarlo. Era cuando perdíamos la pelota, era la prioridad. Que todos nuestros jugadores, tanto Nathan Ordaz y Darwin Serén, que estaban a la misma altura, Darwin Serén progresaba a la misma altura de Nathan Ordaz para convertirse en un 4-4-2, todos pasábamos
por detrás de la línea de la pelota a una línea imaginaria generada más o menos un poquito atrás de 3/4 de cancha. Nuestra defensa no es que se estiraba hasta nuestra portería, no, achicaba y se hacía un bloque corto difícil de penetrar, y por los costados también hacíamos un acordeón en donde el espacio entre líneas era muy difícil de penetrar. Esto es lo que yo tengo a destacar. Una cuestión más con esto de lo que acaba de dibujar Manuel, que aparte tenemos dos porteros, porque los dos porteros que para mí son indiscutibles, juegue quien juegue, son dos porteros que leen muy bien el tratar de atacar la pelota cuando va detrás o a la espalda de los centrales. Los dos tienen muy buen... el adelantarme y pararme ahí. Exacto, en un momento vimos con Dóniga también jugar a Mario González como central, a Tomás Romero casi como central, tratando de circular la pelota en la puerta del área, y eso te hace tener una confianza a la hora de achicar los espacios, que tener dos porteros que no tienen ningún problema en atacar la pelota como un central, y al tener muy buen golpeo de pelota rápidamente pueden despejar el balón de la zona de seguridad. Las comparaciones son malas, lo sabemos muy bien, pero en el trabajo del entrenador anterior había una situación de la que nosotros repetíamos muchísimo, y era la fase defensiva de la selección. ¿Por qué mencionamos esto tan constantemente, de que la prioridad por el profesor Hernán ha sido el trabajo defensivo? Porque se recuerdan en algunas jugadas, en algunas situaciones de partidos anteriores de esa selección, ¿qué es lo que hablábamos? El límite que habría, o los espacios de las zonas defensivas con la volantía, era demasiado grande, y ahora se trabaja en ello. Sí, y era porque principalmente en nuestra línea de 3, que teníamos 3 centrales, nuestros laterales volantes saltaban a la presión del lateral rival. Eso hay que recordarlo. Eso era muy bueno. Eso era muy bueno, pero te partía. Sí. Esa es una de las grandes diferencias que hay. Nuestros laterales saltaban a la presión, sí, porque teníamos una línea de 3 atrás, pero que eso obligaba a que nuestro equipo no fuera tan compacto, y había mucho espacio entre líneas. Como bien dice Emiliano, dependiendo de lo que querés, eso nos hizo ganar también partidos. Claro. Pero ayer yo lo que estoy haciendo no es decir si esto a mí me parece bueno, pero lo que estoy diciendo es qué se hizo, qué es lo que trabajó nuestra selección, y me parece que el bloque corto y compacto, ese bloque sí definitivamente se ha trabajado muy bien. Ahora, lo que sí creo yo es vamos a... En una cuestión competitiva, ¿no? Siempre saliendo con la experiencia del entrenador. Vos le decías, los partidos se ganan con goles, sí, pero para no perder los partidos o para poder sacar puntos, el primer ítem es que no te hagan goles. Por supuesto. Entonces, él ha trabajado sobre esa parte. Luego, si la pelota del rival avanzaba, nuestra selección retrocedía. Esto nuevamente voy a repetir todo, ¿no? Si la línea en donde se hacía y si la pelota avanzaba, nuestro bloque siempre retrocedía compacto, equidistante entre nuestra línea trasera y nuestra línea delantera del equipo. Priorizó. Luego de eso, a partir de eso podemos ir definiendo varias cosas, ¿no? Yo creo que nuestra selección también en algún momento voy a ir a la pizarra en la cual, a ver, el primer gol, como bien decía Emiliano, era un saque de banda de ellos, Cuando hay un saque de banda a esta altura, a una altura de 3/4 de cancha en campo rival, es una situación de juego presionable. Tú podés leer que es una situación de juego presionable, porque sí, con la mano no te van a hacer llegar la pelota por lo menos la primera jugada proveniente del saque de banda, esa es presionable. Si la segunda jugada queda clara para ellos, entonces volvemos y armamos nuestro bloque compacto, ¿ya? Pero lo que se veía ayer es que en ese saque de banda, por ejemplo, Darwin Seren decide atacar, Santos Ortiz decide tomar, la pelota estaba acá, y Cartagena es quien va a este espacio, ¿no? Nuestra selección apretó ese saque de banda, recupera Melvin Cartagena, juega con Nathan Ordaz, y es ahí donde Nathan Ordaz habilita a Jairo para el gol. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nuestra presión alta fue una presión alta en la que como grupo tomaste la decisión motivado por un líder, sí, que en mi juicio el líder es Darwin Seren. Darwin Seren muchas veces decide
como de repente cuando yo estoy hablando acerca de tapar línea de pase, por ejemplo, Darwin Serén está ubicado en esa zona y ellos salían jugando con su central por izquierda. Darwin Serén, en lugar de atacar acá, lo que hacía era tapar línea de pase para que esa pelota no regresara, y cuando tú ves que este jugador ha hecho eso, entonces yo como Melvin tengo que atacar, entonces Santos Ortiz tengo que atacar, entonces ahí es donde nuestra selección adelantaba líneas, cuando Darwin Serén comenzaba a tapar zona de pase para que no regresara esa pelota y no te haga bascular hacia el otro costado. Entonces cuando Darwin Serén lograba decidir eso, nuestra selección acataba el llamado de un líder a la presión alta para poder hacerlo. Mientras no sucedía eso, mientras Darwin Serén y Nathan Ordaz estaban a la misma altura, nadie salía. Exacto. Nadie salía. No. Todos estábamos compactos, todos estábamos haciéndole difícil el juego al rival. Solamente para concluir mi comentario sobre esto, para mí, nuestra selección, de no ser por ese segundo gol, que tengo que decirlo, ese segundo gol sí amerita correcciones. ¿Lo podemos revisar en la pizarra? Sí, lo podemos revisar, lo vamos a revisar en un momento. Solo quiero decirte esto, ese segundo gol amerita, lo voy a decir en buen sentido, ultrajadas en el camerino. Un cosco. Y bien puesto. 3. Porque en la jugada, están señalando a Melvin, pero la jugada no proviene solo de Melvin. No, solo es Melvin, y ya lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque sea un entrenador nuevo, un entrenador de 20 años en tu proceso, las jugadas estacionarias, en primer lugar, no tenés por qué hacer una falta innecesaria. Hablo de lo que hace Alex Larín. En segundo lugar, tenés que atacar bien la pelota, Melvin, si vas a saltar, tenés que atacar bien la pelota. Y en tercer lugar, Harold Osorio termina la jugada hasta que termina. Claro. No puedo yo confiar. Es lo que la señal que estaba haciendo Emiliano, ¿no? Pero ya mi jugador, yo bailo con él hasta el final, hasta que termina la jugada. Entonces lo que hace Dieguito a veces cuando sí. Claro. Entonces hay 3 llamados de atención y eso no tiene nada que ver con un entrenador nuevo, con un entrenador viejo. Jugador, esto no puede suceder, ¿no? Estas jugadas a balón parado te hacen perder no solo este tipo de partidos, sino que te hacen perder eliminatorias, te hacen perder oportunidades. Entonces, esa ultrajada era necesaria, ¿no? Esa ultrajada es necesaria. ¿Por qué? A ver, lo vamos a mencionar. Era una pelota en el segundo tiempo. Sé que estábamos defendiendo el otro costado. Voy a apartar a estos jugadores por acá, que son los que entraron en sustitución. Era una jugada que Jorge Cruz tenía ya controlado al rival, estaba de espaldas hacia la portería y Alex Larín llega y en su ímpetu por recuperar la pelota comete una falta en donde, si tú te fijas, nuestros 2 jugadores más dados para el juego aéreo, o 3 voy a mencionar, Tomás Romero, Julio Cibrián, Jorge Cruz. El resto hay que tirar una escalera para competir en pelota parada aérea. Entonces, si yo sé que estoy disminuido en una pelota parada, ¿por qué voy a generar más oportunidades de pelota parada? ¿No? Entonces, sucede la falta. Luego, vemos que, de hecho, ya había entrado Harold Osorio. Por Serén. Por Serén, exactamente. Voy a sacar acá a Serén. Y vemos incluso que Harold Osorio tiene una pequeña discusión con Escobar, el que anota el gol. Y en ese sentido, sé que es un juego de exhibición, o como lo decías, un sparring. Es un sparring, pero tu responsabilidad es esa, ¿no? Entonces viene el centro, Cartagena salta y no ataca la pelota, sino que salta, de hecho, como medio metro a un costado. La pelota pasa y Harold Osorio suelta su marca para que por detrás Escobar solo meta el balón. Entonces, hay 3 errores. El de Alex Larín, el de Melvin Cartagena y el de Harold Osorio. Sea quien sea el entrenador y sea cual sea el proceso, esto no puede suceder. Todo lo demás, que tú perdiste la pelota y no tuviste posesión, que eso puede suceder porque no lo has trabajado y puede suceder. Pero no podemos dar, como dicen en Colombia, no podemos dar papaya, no podemos dar motivos para que el rival nos anote. Entonces, hoy te queda la impresión de que la selección no jugó bien por una jugada aislada de una pelota parada, pero por el resto, nuestra selección obedeció a un libreto de trabajar en la pospérdida, a un repliegue compacto,
que le impida al rival penetrar nuestras líneas. Y ahí, en ese punto, no hacen el gol y después de ahí el partido toma otro tinte. Ya no es la igualdad con te doy la pelota, me das la pelota. Ya la pelota la tuvo en su mayoría con las circulaciones que hablamos casi de memoria de Houston Dynamo. Y si a eso le agregamos que, si no me equivoco, hicieron 7 cambios y metieron a la gente con más experiencia, más rodaje y en teoría mayor calidad, entre ellos el Lodeiro, que es un jugador de selección uruguaya. Entonces, ahí nos hicieron correr detrás de la pelota y nos hicieron correr de la pelota, no a Darwin, hicieron correr detrás de la pelota a Osorio, a Machito, a Torito Rivera, a Jairo, a Castillo, a toda gente que tiene menos rodaje y sobre todo menos, no voy a decir disposición, menos aptitudes para la pospérdida. Bueno, profe Elmer, ¿algo que agregar de las acciones que se dieron en el partido? No, hay dos interrogantes de mi parte. Tal vez Manuel y Emiliano pueden complementar en el sentido de cómo describirían los últimos 10 minutos de la selección, tomando en cuenta el tiempo adicional, ante las sustituciones que realiza el entrenador, cómo vieron la reacción de los jugadores que se incorporaron al plantel, y luego creo que un poquito más en sentido de entender la diferencia. Para Manuel, la pregunta, ¿a qué juega esta selección? Por ejemplo, la pregunta del aficionado en general con el entrenador David Oníga era, esta selección no juega nada. Manuel hacía una explicación de a qué jugaba la selección en ese entonces, pero yo quiero entender que la diferencia entre lo que preguntaba o lo que manifestaba el aficionado, a qué juega esta selección de David Oníga, es que no terminaba de gustar. Es que tenemos el concepto errado de que una selección o un equipo juega a algo solo cuando tiene la pelota. Exacto. Sí. Y eso está completamente errado. Si yo solo me voy a fijar en a qué juega la selección cuando tiene la pelota y para dónde, eso está, porque el fútbol no solo es tener la pelota. Pero yo una vez me peleé con un periodista que escribió, tal equipo no juega nada, el partido salió 0-0. Si vos no jugás nada, te meten 8 goles. Exacto. Porque en teoría el otro equipo jugó a mucho. Jugó a mucho y vos no jugaste a nada en fase defensiva tampoco. Porque jugar a parte del juego. Jugar a nada son las dos fases, Exacto. Cuando tenés y cuando no tenés la pelota. Exacto. Entonces, pero somos tan básicos. Esto es el ejemplo clarísimo de que el fútbol se trabaja por fases, por etapas, y tú tenés que entender a qué juega tu equipo cuando no tiene la pelota y a qué va a jugar tu equipo cuando tiene la pelota. No podemos descifrar todavía a qué va a jugar nuestro equipo cuando tiene la pelota porque el tiempo es muy corto. Sí podemos ir descifrando qué quiere el entrenador en fase defensiva, que es un repliegue de un equipo compacto, 3 líneas, 4-4-2, cuando no tiene la pelota. Cuando tiene la pelota, vamos a entender entiendo por la característica de un Darwin Serén, que no vamos a hacer un 4-4-2 cuando te cambio, sino más bien eso se va deformando en cuanto a la demanda de dónde está la pelota en la cancha. Y luego dentro de eso, Manuel, por ejemplo, o Emiliano, ambos, el tema de condiciona mucho las características de los jugadores. Yo entendería que sí, pero la pregunta va en el sentido de que si el entrenador se ve obligado a jugar en una fase defensiva por lo que ya manifestaban del corto tiempo de trabajo, o tiene que ver específicamente las características de los jugadores. Para dar un ejemplo, y en este caso, a pesar de que el entrenador, especialmente el de selección, se tiene que adecuar, se tiene que acomodar, se tiene que plantear el siguiente partido de acuerdo a la disponibilidad de jugadores. Condiciona mucho el no tener referentes en el ataque como Steven Vázquez, como Brian Hill, que entenderé van a ser opción para junio, o incluso el contar con un Emerson Mauricio que está en la convocatoria, entiendo que viajó y todo lo demás, a pesar de que no fue parte del partido. Yo entiendo que sí, para mí sí. Yo pensé que en un momento del partido lo iba a meter a Emerson Mauricio, porque creo que el partido pedía un centro delantero más posicional, porque la selección no terminaba de circular por los costados. Entonces necesitaba lo que tuvo en el gol, que fue robaron la pelota, tuvo un delantero que recibió en el centro de espaldas y de ahí él habilita a los costados en el opuesto de donde recibieron la pelota.
Creo que eso nos faltó. Nos faltó poder habilitar correctamente a Nathan Ordaz, porque no es un jugador que su mayor característica sea jugar de espalda. Y creo que tanto Steven como Brian, como en este caso Mauricio, que estaba allá. Después entró el Torito Rivera, que entró ya con un partido ya resuelto, que pedía otras cosas de él, no que recibiera de espalda, sino que corriera detrás de la pelota para ver si podíamos generar algo. Creo que ahí nosotros no lo habilitamos bien en Nathan. Hubo dos jugadas claras que él queda en medio de los centrales, casi con el clit, ¿no? Así, de eso cuando a uno le dicen en sus marcas, listo, tirámela que voy entre medio de los centrales, y no tuvimos la claridad suficiente para habilitarlo. Entonces, para mí sí condiciona. Creo que un jugador que jugara de espaldas, ¿no? Y que pudiera aguantar un poquito la pelota, nos hubiese... Pero en algún momento del partido, no necesariamente de entrada, sino que el partido fue demandando ya al final del partido. Exacto, cuando se hizo más dinámico, necesitábamos eso, porque nosotros perdimos esa eficacia en la presión alta, porque el partido nos hacía ir y venir, y hablábamos de los automatismos del equipo de Houston para darle recorrido, y ahí era donde el equipo salvadoreño no llegaba. Necesitábamos a alguien que nos diera una estación para aguantar un momento la pelota y que el equipo pudiera estar tan ordenado para circular la pelota como lo estaba cuando no tenía la pelota. Y solamente para terminar también de contestar la pregunta, profe, que usted hacía acerca de si las características de los jugadores condicionan el parado del equipo. Yo creo que es más bien al revés. Yo creo que el entrenador decidió estas características de jugadores para plantear el partido de una forma compacta en fase defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque colocar como doble contención a dos jugadores con un corte similar, que es, voy a hablar de un 65-70% defensivo, 30 o 35% fase de tenencia de pelota, como son Melvin Cartagena y Narciso Orellana. Yo creo que eso tiene que ver con una decisión y elección del entrenador por priorizar la parte defensiva en base a las características que tenían estos jugadores. ¿Por qué? Porque como doble 5 habían muchas más opciones también, ¿no? Estaba el mismo Harold Osorio, terminó con Harold Osorio de doble 5, está el mismo Darwin Serén, que tiene una vocación más de box to box cuando juega de doble 5, está Brian Landaverde, habían otras opciones, pero no, yo creo que no es el hecho de que las características de nuestros jugadores hicieron que el entrenador jugara así, sino más bien él decidió contar con esas características en cancha para tirar y echar mano de ellos para echar a andar su proyecto de que sus jugadores, de que su equipo sea un equipo compacto. Bueno, vamos a también escuchar declaraciones luego del partido del técnico principal y también luego de alguno de los jugadores. Su pensamiento después del partido era lo que esperaba el día de hoy con el equipo interno. Bueno, hablar perdiendo para la afición es difícil, pero hablar del trabajo de hoy en el camerino, hay cosas importantes y hay otras cosas por mejorar. ¿Qué puede destacar de lo que vio de su selección el día de hoy? Bueno, un primer tiempo con orden, un primer tiempo un equipo serio con una buena actitud y con cosas importantes en la parte defensiva, pero me falta. Y en cuestión de los jóvenes del equipo, ¿les gustó el desempeño, por ejemplo, Nathan Ordaz y ellos? Sí, ya en el segundo tiempo ya no está en equipo, ya nosotros queremos ver las individualidades, entonces el equipo se fractura, pero veo las individualidades que las quería ver hoy. Aquí hombres que no han trabajado con nosotros un minuto y individualmente van a ser importantes. ¿Y el apoyo de la afición que se sintió aquí en el estadio de Houston fue un alivio para ustedes? Sí, yo vi la gente bien, a pesar de perder es muy berraco, perder es muy aburridor, pero hay cosas para destacar que a la gente le puede ir gustando. Nosotros lógicamente el resultado, pero nosotros sí destacamos cosas. Para el futuro vamos a ir mejor. ¿Cómo ha ido según el nivel que mostró el equipo y las chances para clasificar al mundial? No, es parejo. Las chances es parejo para todos. ¿Listo? Su opción de poner a Darwin Serén un poco más adelante que lo hemos acostumbrado a ver en el medio campo. Es que él invita a la sociedad
Sí, y está la sociedad, por eso pareciera que jugaba más adelante, pero como tiene una buena condición física, está por todas partes para tener un poquito más de sociedad. No fue. ¿Eso es algo que les preocupa, la condición física y el condicionamiento de los jugadores? Pero yo hoy vi una intensidad que no había visto en lo que estoy en El Salvador, en muchos pasajes. Después, lógicamente, tal vez por los cambios o tal vez porque los jugadores que no habían trabajado con los demás, se siente que hay un bajón. Entonces no sé si fue físicamente o fue porque nosotros desbaratamos como técnicos el trabajo que habíamos hecho en el primer tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, chao. Gracias, profe. The team, how do you feel about working with new coach? I think the performance from the team was pretty good. I think we obviously would have preferred to have the win, but we got to just look at it from a positive standpoint. And it was a close game, and we're all just learning with each other, and we're just trying to get ready for the qualifiers and for the Gold Cup. Para conocer el nuevo director técnico y esos partidos son para eso. Nuestra meta, nuestro objetivo es clasificatorias y clasificar al mundial. ¿Cómo te ha ido en el Chicago Fire? Esta pretemporada empezaste a entrenar con el primer equipo y te han llevado a partidos incluso en la banca. ¿Cómo te ha ido en el Chicago Fire? Bueno, creo que he empezado bien este año con ellos. Soy muy feliz de estar con la primera. Creo que ha sido muy bueno para mí. He crecido bastante, creo. Pero hay que seguir así. Tengo que ganarme un puesto en el equipo y un puesto en la selección, que es lo que me importa y estoy trabajando para eso. Y hablando de conocer a Hernán Bolillo Gómez, ¿cómo tus sensaciones trabajando con él, el poquito tiempo que has tenido y su esquema, su sistema? Sí, bueno, creo que es un entrenador que exige bastante y eso es muy bueno para todos, para el grupo. Creo que sí, debemos de tomar mejor la idea y esos partidos como el día de hoy nos ayudan en eso. El resultado pues es importante, pero debemos seguir trabajando para obtener resultados y también agarrar la idea del nuevo técnico. Y primer acercamiento con la afición aquí en Houston, ¿sentiste el calor y el mensaje que le das a la afición del Salvador? Sí, bueno, siempre que venimos a Houston es muy bueno, la afición siempre está alentando de buena manera, creo que eso nos ayuda, nos da motivación. Y sí, muy agradecido con ellos, creo que todo el grupo está agradecido con toda la afición de acá y sí, que a la afición de El Salvador pues le decimos que vamos a seguir trabajando, esperamos obtener resultados pronto, estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Diego. ¿Qué esperaban del equipo de Houston el día de hoy? Sí, un partido así como era ahora, un poco más físico, con dinámica de lo que pasó, pues estuvo enorme, pero hay que poner atención en los detalles que hay que seguir mejorando, no se puede mejorar, pero por lo demás. ¿Puedes compartir un poquito sobre la charla que tuvieron en el tiempo con el profe? Sí, estábamos bien, estábamos ordenados, solo que creo que fue una segunda pelota que no ganamos, pero ganar inmediatamente. Y bueno, estamos eso, pero ya después en el motivo porque me lo parado. Melvin, cuéntanos sobre la experiencia de trabajar con el profe Bolillo Gómez. ¿Cuáles son las diferencias que notas en este trabajo comparado al de antes? La verdad que tenemos orden, mucho orden, explica bien lo que tenemos que hacer, confiamos mucho en el trabajo de él, como también ayuda a la confianza de nosotros, y hay que seguir fortaleciendo todo eso, que creo que hoy los resultados, como les digo, son detalles que hay que seguir mejorando, que se mejoren partido a partido, y es bueno que nos pase ahorita para irlo mejorando, para llegar allá a las eliminatorias y tomar atención en eso. Y en lo personal, fuiste titular al lado de Narciso Orellana en esa posición de contención, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo creíste vos que te fue? Y tu experiencia siendo titular y en esa posición de contención. Sí, la verdad que me sentí muy bien, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar para nosotros, siempre tenemos que seguir mejorando, Narciso, hay muchos compañeros también que vienen dando mucha competencia, entonces hay que aprovechar la oportunidad que daría para decir que juegan. Y el mensaje para la afición que quiere saber del 2026. Sí, nosotros vamos a luchar por eso, vamos a dejar todo, también como ellos lo quieren, también nosotros lo queremos, estamos soñando, ellos sueñan, también nosotros queremos hacer eso por nuestro país, por nuestras familias y dar una liga de país. Muchas gracias, Melvin.
el técnico principal de la selección tras esta derrota frente al Houston Dynamo, recordando que el segundo partido en esta fecha FIFA será este próximo sábado en el Estadio Nacional Jorge Mágico González frente al Pachuca. Transmisión con narración en vivo de parte de los ex del fútbol para que todos estén pendientes, están cordialmente invitados a través de 104.5 y también a través de las diferentes plataformas digitales. La previa inicia a las 6 de la tarde este próximo sábado 22 de marzo, agradeciendo nuevamente a todos nuestros patrocinadores que permiten que nosotros lleguemos con esta narración en vivo. Hacemos una pausa y regresar, vamos a hablar por supuesto de pensantes en las eliminatorias sudamericanas, también la CONCACAF Nations League, pero todo eso al regresar. Los ex del fútbol, regresamos. Todos los días están llenos de sí con tu tarjeta de débito Cuscatlán. Dile que sí a ir juntos al lunch. Sí a tu café de todos los días. Sí a consentirte en el salón. Sí a la noche de cines. Sí a pueblear el finde. Dile sí a cumplir tus sueños. Dile que sí a todos los beneficios de tu tarjeta de débito Cuscatlán. Y olvídate de sacar efectivo. Banco Cuscatlán. Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería, Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, Construyendo el Camino. Esta es la cancha oficial donde juegas los partidos más importantes. No eres solo un espectador, eres el protagonista. Cada partido, cada apuesta es una oportunidad de triunfo. Tú decides, ¿te quedas en la banca o saltas a la cancha? Regístrate ya y conviértete en la estrella con un bono de bienvenida único para que comiences a ganar con la fiesta del fútbol de Europa y América. Dale.sb, la cancha oficial de los ganadores. Lotería Nacional de Beneficencia. Banco Cuscatlán presenta las TECs en modo selecta desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca desde las 6:15 de la tarde este sábado 22 de marzo por Sonora FM 104.5 o síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. Todos los días están llenos de sí con tu tarjeta de débito Cuscatlán. Dile que sí a ir juntos al lunch. Sí a tu café de todos los días. Sí a consentirte en el salón. Sí a la noche de cines. Sí a pueblear el finde. Dile sí a cumplir tus sueños. Dile que sí a todos los beneficios de tu tarjeta de débito Cuscatlán. Y olvídate de sacar efectivo. Banco Cuscatlán. Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería, Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, Construyendo el Camino. Esta es la cancha oficial donde juegas los partidos más importantes. No eres solo un espectador, eres el protagonista. Cada partido, cada apuesta es una oportunidad de triunfo. Tú decides, ¿te quedas en la banca o saltas a la cancha? Regístrate ya y conviértete en la estrella con un bono de bienvenida único para que comiences a ganar con la fiesta del fútbol de Europa y América. Dale.sb, la cancha oficial de los ganadores. Lotería Nacional de Beneficencia.
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! No más parásitos. Garantiza tu salud desparasitando a todos 2 veces al año. No más parásitos. Recomendado para el tratamiento de toda tu familia. Familia sana y feliz con No más parásitos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Este 22 de marzo, El Salvador vivirá una noche mágica. Prepárate para disfrutar de una gran experiencia en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, con el juego amistoso entre la Selección Nacional de El Salvador contra el Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. Sábado 22 de marzo, 6:30 de la tarde, Estadio Nacional Jorge El Mágico González. Será una noche mágica. Patrocinan Molten, Lotería, Electrolit, Banco Hipotecario, Global Life, Línea Ejecutiva, Indes, construyendo el camino. Banco Cuscatlán presenta Las TECs en modo selecta desde el estadio Jorge Mágico González. Escucha la narración del encuentro de El Salvador versus Pachuca desde las 6:15 de la tarde este sábado 22 de marzo por Sonora FM 104.5 o síguenos en YouTube y Facebook como Los Ex del Fútbol. Patrocinan Dale.sb, Maruchan, Almacenes Tropigas, Las TECs, las transmisiones de los ex en modo selecta. Te invitan Indes y los ex del fútbol. Todos los días están llenos de sí con tu tarjeta de débito Cuscatlán. Dile que sí a ir juntos al lunch. Sí a tu café de todos los días. Sí a consentirte en el salón. Sí a la noche de cines. Sí a pueblear el finde. Dile sí a cumplir tus sueños. Dile que sí a todos los beneficios de tu tarjeta de débito Cuscatlán. Y olvídate de sacar efectivo. Banco Cuscatlán. Por Sonora FM, sigue escuchando a los ex del fútbol. Continuamos con los ex del fútbol. Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Y tras 4 meses de espera aproximadamente, la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas se disputan entre hoy y mañana. Estos primeros partidos del 2025, hay que recordar, rumbo a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, que van a tener su primer combo de partidos arrancando este jueves, con cruces que pueden marcar tendencias correspondiente a esta fecha número 13. Hay que recordar que en Asunción, Paraguay se enfrenta a Chile en el Estadio Defensores del Chaco. Paraguay no perdió en sus últimos 6 partidos. En las eliminatorias sudamericanas le competen 3 victorias y 3 empates. Es la mejor racha invicta que tiene la albirroja en el torneo desde una de 7 partidos entre el 2000 y el 2001. Chile ganó su último partido en las eliminatorias sudamericanas 4-2 ante Venezuela. La última vez que logró ganar partidos consecutivos en el torneo fue una victoria ante la selección de Paraguay después de derrotar a Venezuela entre octubre y noviembre del 2021. Paraguay es el único equipo en tener 4 jugadores con más de 20 entradas en la actual edición de estas eliminatorias. Y Diego Valdés tiene la mejor efectividad entre los jugadores con más de 10 remates en la actual edición de estas eliminatorias. El chileno acertó al arco en 7 de sus 11 remates, o sea, aproximadamente un 64% de efectividad, anotando un gol. Fichita para Paraguay-Chile. Paraguay. Profe Elmer. Empate. Bueno, la fichita en Brasilia, Brasil versus Colombia. Hay que recordar que Colombia ganó un partido ante Brasil en las eliminatorias sudamericanas, una victoria, 7 empates y 7 derrotas. Justamente el último de esos fue un 2-1 en la casa actual edición del torneo. Brasil empató sus últimos 2 partidos en estas eliminatorias sudamericanas, 1-1 ante Venezuela y Uruguay. La única vez que la canariña empató 3 juegos consecutivos en la historia del torneo fue entre noviembre del 2003 y también marzo
marzo de 2004 ante Perú, Uruguay y Paraguay. Colombia y Brasil son los dos equipos con más remates en estas eliminatorias sudamericanas hacia este Mundial 2026. 176 remates son para Colombia y 149 para la canariña. Los colombianos también lideran en remates al arco con un número de 66. Rafinha acumula 45 participaciones directas en goles con el Barcelona en la temporada 24-25, 27 tantos y 18 asistencias en 42 partidos. Es la mayor cifra para un brasileño en las 5 grandes ligas europeas en una sola campaña desde lo que había hecho Neymar en el 2015-16, 51 con 31 goles y 20 asistencias. ¿Este es el partido o el de Argentina? Bueno, pero primero la fichita del... Gana Brasil, para mí gana Brasil porque aparte de lo que mencionabas en números también, juega como local y también es la competencia por esa cuarta posición. Sí. Es la competencia por la cuarta posición. Brasil ha estado en quinto lugar, ha cerrado en quinto lugar la última fecha de la eliminatoria y creo que es su oportunidad para comenzar a escalar y dejar fuera dudas acerca de si es o no candidato a meterse en esas primeras posiciones como siempre lo es. Ahora, avanzando en la otra pregunta, para mí el otro partido es el más importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando en eso. Mi fichita gana Brasil. ¿Brasil? Empate. ¿Empate? Gana Brasil. Gana Brasil. Hay que recordar que este partido es en Brasilia, pero también en Lima, en el Estadio Nacional. Perú se enfrenta a Bolivia, siempre en actividad de hoy jueves. Perú no perdió en sus últimos 4 partidos en casa en estas eliminatorias sudamericanas. Le competen una victoria y 3 empates. En la edición pasada del torneo, la bicolor terminó una secuencia de 6 partidos sin derrotas como local, 4 victorias y 2 empates. Bolivia ganó exactamente 4 partidos en estas eliminatorias en 7 de las últimas 8 ediciones, excepto en la pasada clasificatoria hacia el Mundial de 2014. Perú es el único equipo con más de 2 jugadores con más de 30 despejes en la actual edición de la eliminatorias. Luis Abraham, que tiene 31, Carlos Zambrano 33 y Renato Tapia, que tiene 35. La bicolor lidera esta estadística entre los equipos. Bolivia es el equipo que más jugadores distintos usó en la actual edición de estas eliminatorias sudamericanas, 45 empatado con Brasil. Entre esos 9 no fueron titulares en ningún partido. Fichita para este encuentro entre Perú y Bolivia. Perú. Bueno, en actividad también de mañana viernes hay partidos también interesantes en Quito. Ecuador se enfrenta a Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Esas son algunas de las acciones. Ecuador no perdió en sus últimos 12 partidos como local. Venezuela perdió apenas 3 de sus últimos 11 partidos en las eliminatorias. Ecuador tiene el menor número de goles concedidos en estas eliminatorias sudamericanas. La Tri tiene el mejor porcentaje de atajadas del torneo en los remates al arco que enfrentó, que es un 89% de efectividad. Jefferson Soteldo es el líder de asistencias en estas eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial con 4, al igual que el colombiano James Rodríguez. Fichita Ecuador-Venezuela. Para mí Venezuela va a ser un partido muy apretado. Para mí empata en Quito. Empate. En Montevideo, Uruguay se enfrenta a Argentina en el Estadio Centenario. Uruguay ganó su último partido ante Argentina en las eliminatorias sudamericanas 2-0. La Celeste nunca ganó partidos consecutivos ante la albiceleste. Exacto. En ese torneo. Uruguay es uno de los 3 equipos que no perdió partidos como local en estas eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026. 4 victorias, 2 empates. Argentina puede ser el primer equipo sudamericano clasificado para el Mundial 2026, ganando sus 2 partidos en esta actual fecha FIFA ante Uruguay y Brasil. La albiceleste tendrá su puesto en la próxima Copa 100% asegurado con estas victorias. Los 2 jugadores con más entradas en estas eliminatorias hacia el Mundial del 2026 son Uruguay con Manuel Ugarte con 38 y Enzo Fernández con 31. También la Celeste lidera la estadística entre todos estos equipos. Fichita Uruguay-Argentina. Soñemos cosas lindas. Y le quedaría una. Exacto. Este es el partido. Sí. Este es el partido. Va por Tigo Sports, por cierto. La transmisión de Tigo Sports. Entiendo que Jerry va a estar narrando ese partido también. Así es que un saludo para Jerry. Es
espectacular el partido, el momento de las dos selecciones en la eliminatoria es espectacular también. Uruguay es el único que después de esta doble jornada de fecha FIFA puede sacar del camino de liderato a Argentina. Toco madera y ojalá que no sea así, pero Uruguay tiene esa motivación, ¿no? Después de esto a Argentina le toca contra Brasil, recordemos. Entonces creo que va a ser un partidazo y me parece que Argentina se lleva el empate. Empate. Sí. Con esos ojos. ¿Y usted? No, y Argentina. Ah, ok. Entonces lo que sigue el programa solo usted le voy a hablar. No mire para allá, profe. Exacto. Bueno, también hay sede de la Final Four de la CONCACAF Nations League 2024-2025. Los 4 partidos válidos por la Final Four se van a disputar en el SoFi Stadium de California. Hay que recordar que estos clasificados son Canadá, Estados Unidos, Panamá y México. Los primeros partidos, Estados Unidos se enfrenta a la selección de Panamá este 20 de marzo a las 5 de la tarde. Mañana. Y México lo hace frente a la selección ahora. Hoy. México lo hace Hoy es jueves. No, pero dijiste 20 de marzo. Sí, no, hoy es mañana me dan candente. flores amarillas, por favor. Mañana el 21. equinoccio, sí. Ah, bueno. ¿Es el equinoccio? Sí. Y aparte es el Día Mundial del Síndrome de Down. Bueno. Así que calcetines de colores, De por color, favor. ok. México se enfrenta a Canadá también hoy, siempre por esos partidos de semifinales. Y por el tercer puesto hay que recordar que se va a disputar el 23 de marzo con el perdedor de la semifinal 1 versus el perdedor de la semifinal 2. Esto es el próximo 23. Pero hoy también Canadá se enfrenta a México. Fichita para el Estados Unidos-Panamá. Estados Unidos. Sin ningún problema, a pesar de que Sin ningún problema. sí, a pesar de lo que es Panamá, Sí. pero creo que entre esas dos selecciones hay una gran diferencia. United States. Que me escuchen de allá, que quiero ir a vacacionar. No sé. A darme un vueltín. Y es un solo juego. No, sí, un solo partido. Es un ese partido, ese sí, es un solo. Penales. Y ahí no sé qué pasa. Es que para mí esto sí está parejo. Vos que vas seguido vas a tener problemas. Vos que vas seguido vas a tener problemas. Vámonos mejor con el México-Canadá. Ahí sí lo tengo clarísimo. Canadá. Yo pensé que México iba a decir. No, todavía. No, México va a llegar bien al Mundial, pero todavía Le falta. Todavía le falta. Canadá está un peldaño arriba de México ahorita. Profe. Lo gana México. Vaya, Bye. tenga cuidado usted también. Pues. Hay que recordar que esos son los partidos ¿Usted cómo va a decir? Es más probable que vaya a México que Canadá, así que México. de la Final Four de la Champions, iba a decir. De la CONCACAF Nations League. También hay partidos ahora de la UEFA Nations League. Hoy es un día de fútbol. De esos que nos gustan. Croacia se enfrenta a Francia en los minutos, sí. Dinamarca frente a Portugal, Italia, Alemania y Países Bajos con España. Esos son los cuartos de final, pero nosotros ya nos tenemos que despedir. Mañana, por supuesto, tenemos mucha más información deportiva. Por supuesto, ¿qué me va a decir? Mañana en la previa. Eso iba. En la previa del partido de la Selecta contra el Pachuca tenemos un programa especial De azul y blanco. De azul y blanco y desde el lugar de los hechos. Así es, desde el Estadio Nacional Jorge Mágico González, previo a ese duelo de nuestra selección en este segundo partido de la fecha FIFA, en donde enfrenta el sábado al Pachuca. Narración en vivo, no se lo olvide, 104.5, YouTube y Facebook de los ex del fútbol. Nuevamente, gracias a todos nuestros patrocinadores, Dale.sb, a Indes, a Maruchan y a Tropigas y a Radio Sonora. Bueno, y Banco Cuscatlán. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, gracias por acompañarnos. Nos despedimos, que tengan una feliz tarde. Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional.